Gracias a todos por vuestro interés en esta presentación. En el año 2013 formé parte del grupo redactor de las guías CADIGO de enfermedad renal crónica, que ahora se han revisado bajo el nombre de Guías CADIGO 2024. Los editores de Nefrología al Día, el libro electrónico actualizable de nefrología de la Sociedad Española de Nefrología de acceso gratuito, Víctor Lorenzo y Juan Manuel López me han invitado a presentar los contenidos de esta nueva guía. Obviamente no tengo ningún conflicto de interés. Este es el grupo internacional de expertos que redactamos las guías 2013 de enfermedad renal crónica, dirigidos por Bertrand Kasiski y David Wheeler. Podemos ver a Dira Levin y a Paul Stevens, que son quienes han dirigido esta actualización de 2024. La presentación de la guía CADIGO 2013 la realicé en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología en Barcelona en el año 2014 y verán algunas diapositivas de temas que no han cambiado. Así que vamos a presentar las novedades de esta guía de enfermedad renal crónica 2024. En primer lugar, debo resaltar que esta actualización es importante desde todos los puntos de vista. El principal problema de la enfermedad renal crónica no es solo su alta prevalencia, cercana al 10%, sino su crecimiento como causa importante de mortalidad, particularmente en países más pobres. Y no solo la mortalidad, sino también la morbilidad, la pérdida de calidad de vida, los costos, el desempleo, en fin. Se trata de una enfermedad que epidemiológicamente es el doble que la diabetes, 20 veces más que el cáncer y solamente es conocida por menos del 10% de las personas que lo sufren. Por eso es tan relevante esta nueva actualización con la finalidad de mejorar la detección y el tratamiento. La guía contiene 5 apartados específicos. El primer capítulo de la guía 2024 es la evaluación de la enfermedad renal crónica, que incluye definición, detección, clasificación, evaluación del filtrado glomerular y de la albuminuria y las pruebas en el punto de atención que vamos a comentar. La definición de enfermedad renal crónica no cambia en las nuevas guías, es decir, anormalidad en la estructura o función renal presente durante más de 3 meses con implicaciones para la salud. Esta definición incluye muchos diferentes marcadores de daño renal y no solo disminución del filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto y albuminuria. Porque con un filtrado glomerular superior a 60 y sin albuminuria, podemos tener enfermedad renal crónica si hay otros marcadores de daño renal, como por ejemplo la hematuria o las alteraciones estructurales en la imagen renal. El problema de la enfermedad renal crónica es que es asintomática hasta fases avanzadas. Para su detección se aconseja realizar pruebas a las personas con riesgo de padecer la enfermedad renal o que ya la padecen, utilizando tanto la medición de la albúmina en orina como la evaluación de la tasa de filtración glomerular. Y en casos de detección incidental, incluida la hematuria, se aconseja repetir las pruebas para confirmar la presencia de enfermedad renal crónica. ¿Y qué entiende CADIGO por personas con riesgos a quienes hemos de realizar estas pruebas? Pues fundamentalmente a personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares, obesidad, bajo peso al nacer, lupus o aquellas que reciben medicación nefrotóxica. La clasificación de la enfermedad renal crónica no cambia de la de 2013 con las siglas CGA, o sea, en inglés es CGA, ¿no? O sea, la causa, los mismos grados de filtrado glomerular y albuminuria, pero en CADIGO 2024 se insiste mucho de nuevo en la causa. La inclusión en la clasificación de la causa y la severidad, determinado esta por el nivel de filtrado glomerular y de albuminuria,
Está motivada porque se asocian a riesgo de mortalidad y progresión de enfermedad renal. No es lo mismo una enfermedad renal crónica 3B por nefroangiosclerosis que por nefropatía lúpica proliferativa difusa. Y como digo, la definición de los 3 grados de albuminuria tampoco cambia. Menos de 30 miligramos por gramo de creatinina, de 30 a 299 y más de 300. Aunque en miligramos milimoles los valores son diferentes, claro. Como digo, la guía 2024 enfatiza de nuevo en que identificar la causa de enfermedad renal crónica es esencial para su manejo óptimo y con una evidencia 1D se recomienda buscar la causa a través de los antecedentes, las pruebas de laboratorio o de imagen o diagnóstico genético o histológico. La clasificación se orienta a enfermedad sistémica o primaria y de origen glomerular, túbulo-intersticial, vascular o enfermedad quística congénita. La importancia de conocer la causa hace que la guía 2024 se detenga, aunque sin evidencia, en la realización de la biopsia renal para el diagnóstico de la causa de enfermedad renal crónica. Es solo una sugerencia para determinadas circunstancias y, por supuesto, siempre que haya seguridad. Si vemos las complicaciones en 14 estudios observacionales, no parecen tantas. No obstante, debido a estas eventuales complicaciones y la posibilidad de que el beneficio obtenido no sea suficiente, pues muchos prefieren no hacerla. Es pues una decisión que ha de ser compartida considerando el riesgo-beneficio. Y es importante considerar el inconveniente que esperando los resultados pudiera retrasarse demasiado el inicio del tratamiento, lo cual puede tener consecuencias importantes. Un tema de interés que se añade es diferenciar la insuficiencia renal aguda y no asumir la cronicidad solo por una analítica. Pero como ya hemos comentado, no debemos retrasar el inicio del tratamiento si se considera probable la enfermedad renal crónica por otro tipo de indicadores clínicos. Por tanto, como digo, es muy importante establecer la cronicidad y diferenciar la insuficiencia renal aguda de enfermedad renal crónica, porque las causas, los tiempos de intervenciones y la evolución son diferentes. En la enfermedad renal crónica hay que establecer los grados y los riesgos de progresión. Se deben de revisar analíticas anteriores o datos de imagen, como por ejemplo el tamaño renal o la diferenciación corticomedular en la ecografía, o datos histológicos o antecedentes de enfermedades como diabetes o hipertensión u otro tipo de enfermedades que puedan causar enfermedad renal crónica. Y también repetición de las mediciones dentro y fuera del periodo de los 3 meses. También se añade la importancia de la edad para enfrentarnos a la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica afecta a lo largo de toda la vida y las causas y los cuidados son diferentes según cada edad. Por ello, la guía empatiza en individualizar diagnóstico, riesgos y manejo considerando la raza, la edad, el sexo y el género. En los diferentes extremos de edad, muy jóvenes o muy viejos, los procedimientos diagnósticos, los tratamientos y las decisiones son diferentes. Hay múltiples ejemplos de cómo un tratamiento invasivo no es superior a un tratamiento conservador en pacientes ancianos con enfermedad renal crónica, lo que eso es completamente diferente en las edades más jóvenes. Respecto a la evaluación de la tasa de filtración glomerular, la guía recomienda con alto grado de evidencia utilizar una ecuación estimada, validada, de la tasa de filtración glomerular, como por ejemplo la CKD-EPI 2021, con marcadores del filtrado glomerular como la creatinina o la cistatina, mejor que solo el valor de la creatinina u otro marcador. En determinadas situaciones clínicas se recomienda utilizar la ecuación estimada de la fórmula conjunta creatinina-cistatina
en las que la ecuación del filtrado glomerular basado en la creatinina sea menos precisa y la medida exacta del filtrado glomerular afecte a la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, un trasplante de riñón simultáneo a otro trasplante de órgano sólido, la candidatura de un donante de riñón vivo, la dosificación de fármacos, etc. Es decir, que se recomienda estimar la tasa de filtrado glomerular y no medirla, bueno, salvo en casos muy especiales y siempre que se hace con mascadores exógenos como inulina, ioexol, EDTA, etc. Porque la estimación es la que se ha utilizado en todos los estudios clínicos que analizan complicaciones y evolución. La guía recomienda la ecuación CK de epicreatinina-cistatina, que excluye la raza, ya que es un factor no binario y además con diferencias dentro de cada raza. Asimismo, la guía también incluye una tabla con la limitación de los biomarcadores, especialmente en la creatinina, como ya sabemos, malnutrición, cáncer, amputación importante, etc. Por lo que se debe utilizar la ecuación conjunta de creatinina y cistatina. Y también incluye circunstancias que alteran la cistatina, como la inflamación o la desnutrición. Respecto al diagnóstico de enfermedad renal crónica en adultos mayores de 65 años y ancianos, en los que ha habido grandes debates, la guía 2024 mantiene la cifra de inferior a 60 mililitros por minuto. Hay discusión por la caída del filtrado glomerular de 0,6-0,8 mililitros al año con la edad, y algunos consideraban que esa cifra de igual o inferior a 60 no era adecuada para diagnosticar la enfermedad renal crónica en personas de edad. Pero los cambios en la estructura y en la función renal que ocurren con la edad son más que solo el filtrado glomerular y aumentan la susceptibilidad a eventos significativos. Y por ello, y basados en estudios epidemiológicos, se mantiene la cifra de igual o inferior a 60 mililitros por minuto para el diagnóstico de enfermedad renal crónica en adultos mayores, incluso en ausencia de albuminuria, por el riesgo relativo de efectos adversos. En la evaluación del filtrado glomerular en esta guía del 2024 hay algunos puntos de práctica clínica. La estandarización con referencia internacional, retrasar 12 horas la determinación de creatinina después de una ingesta alta en proteínas, evitar el uso de la raza en las ecuaciones de estimación del filtrado glomerular por las razones que he dicho, pero especialmente por la diferencia entre personas con grupos raciales similares. Como dijimos, la fórmula CK de EPI 2021 no incluye la raza. Y también se recomienda destacar un filtrado glomerular igual o inferior a 60, o sea, lo que en inglés se denomina red flag, para alertar al clínico. La evaluación de la albuminuria no cambia. Se recomienda utilizar en una muestra intermedia del chorro de la primera micción de la mañana en adultos y niños con técnica estandarizada a nivel internacional y solicitar albúmina creatinina ACR en orina o análisis de orina en tira reactiva para albúmina y ACR con lectura automatizada. Se debe confirmar la albuminuria o la proteinuria positiva en tira reactiva mediante medición cuantitativa de laboratorio y expresar como cociente con la creatinina en orina siempre que sea posible. O sea, cuantificar el ACR o la PCR si las pruebas semicuantitativas iniciales son positivas. La guía incluye asimismo una tabla con los factores que afectan la lectura de la albuminuria o proteinuria, como por ejemplo la hematuria, menstruación, ejercicio, infección, etc. Y también la variabilidad en la concentración de creatinina en orina en relación con el sexo,
el peso o la ingesta proteica. Respecto a los puntos de atención, la guía sugiere que las pruebas en el punto de atención, lo que se llama Point of Care Testing, POCT, por sus siglas en inglés, que las pruebas en ese punto de atención puedan utilizarse para la medición de la creatinina en sangre o saliva y la albúmina en orina cuando el acceso a un laboratorio es limitado o la realización de una prueba en el punto de atención facilita el estudio clínico. Se recomienda que cuando se utilice un dispositivo POCT para el análisis de creatinina, se genere una estimación de la tasa de filtrado glomerular utilizando una ecuación coherente con la utilizada en la región. El uso de esas nuevas técnicas en los puntos de atención tiene muchas ventajas, por ejemplo, la facilidad de atención en casa o en sitios remotos, se reducen los desplazamientos, la sencillez, la reducción de los costos también, la rapidez de la lectura y además que se puede hacer la punción en dedo y no en vena. El segundo apartado de la guía 2024 recomienda el uso de ecuaciones de riesgo validadas para estimar el riesgo absoluto de insuficiencia renal para cada persona. Las herramientas de evaluación de riesgos validadas deben de ser usadas para evaluar la toma de decisiones del cuidado multidisciplinario. Hay que elegir la herramienta adecuada para cada elemento de interés, ya sea de insuficiencia renal, eventos cardíacos o mortalidad. Este es el mapa de riesgo básico que aplicamos en la KDIGO 2013, donde analizamos los 3 grados de albuminuria con los grados de filtrado glomerular, lo que conlleva a predecir desde riesgos leves o moderados a riesgo muy alto. Con ello podemos decidir seguimiento, tratamiento o remisión a nefrología, entre otras muchas cosas. Pero se han desarrollado nuevas ecuaciones de riesgo validadas. La más empleada es la KFRE, la Kidney Failure Risk Equation, que usa parámetros de laboratorio fácilmente disponibles para evaluar el riesgo de progresión. Esta información nos es útil para la toma de decisiones clínicas. Además de los criterios basados en la tasa de filtración glomerular o el ACR urinario y otras consideraciones clínicas, la guía recomienda en personas con filtrado glomerular inferior a 60, con un alto grado de evidencia, una evidencia 1A, utilizar ecuaciones de riesgo validadas externamente para estimar el riesgo de fallo renal. Por ejemplo, la ecuación KFRE se puede utilizar un riesgo de fallo renal a 5 años del 3 al 5% para determinar la necesidad de derivación a nefrología, además de los criterios basados en la tasa de filtración glomerular o el ACR urinario y otras consideraciones clínicas. Se puede utilizar un riesgo de fallo renal a 2 años de más del 10% para determinar el momento de la atención multidisciplinaria, además de los criterios basados en esta, como he dicho, en la tasa de filtrado glomerular y otras consideraciones. O se puede utilizar un umbral de riesgo de fallo renal a 2 años de más del 40% para determinar la modalidad de educación, el momento de la preparación para la terapia de reemplazo renal, incluida la planificación de acceso vascular o la derivación para trasplante. Ahora tenemos mapas de riesgo de complicaciones ajustadas mucho más complejos, como este que analiza 10 complicaciones comunes: infarto, ictus, fallo renal, insuficiencia cardíaca, etc., ajustados a muchas variables. Podemos ver cómo con reducción del filtrado glomerular y aumento del ratio albúmina-creatinina en orina, el riesgo aumenta para todas las complicaciones. Estos mapas de riesgo llegan a ofrecer interesantes datos. Por ejemplo, es muy interesante cómo las ecuaciones con cistatina
Si miramos solo la categoría G3A con el ratio albúmina-creatinina en orina inferior a 10 y de 10 a 29, pues se observa una diferencia en todos los parámetros con mayor riesgo en aquellos con albúmina-creatinina en orina entre 10 y 29 en comparación con aquellos que tienen menos de 10. Estas son algunas de las ecuaciones validadas de riesgo de fallo renal en población ERC grados 3-5, especialmente la KFRE, que ya hemos visto, que se usa bien con 4 o con 8 variables, es muy buena para la práctica diaria. Y otras ecuaciones que analizan el deterioro del 40% de la función renal y son importantes en términos de planificación. Cabe señalar que existen herramientas específicas de enfermedad para la nefropatía IgA o la poliquistosis renal y herramientas en evolución para predecir eventos y mortalidad en personas con enfermedad renal crónica. Un tercer aspecto incluido en las guías KDIGO ERC 2024 son las sugerencias y recomendaciones sobre progresión y complicaciones. Esta estrategia debe abarcar educación, estilo de vida, ejercicio, abandono del tabaco, dieta y medicamentos. La guía incluye un enfoque holístico, es decir, concibe el enfoque como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen. Incluye estilo de vida, tratamientos de primera línea y complicaciones. El tema es muy amplio y voy a intentar simplificarlo. Recomienda que se aconseje a las personas con enfermedad renal crónica realizar una actividad física de intensidad moderada con una duración de unos 150 minutos por semana y a un nivel lógicamente compatible con la tolerancia cardiovascular y física, ¿no? Intentar lograr un índice de masa corporal óptimo y no consumir productos que estén relacionados con el tabaco. Se recomiendan dietas diversas y sanas con mayor consumo de alimentos de origen vegetal en comparación con los de origen animal y un menor consumo de alimentos ultraprocesados. Y, por supuesto, pues asesoría con especialistas en nutrición. Respecto a la ingesta proteica, se sugiere mantener una ingesta de 0,8 gramos por kilo de peso corporal y por día en adultos con enfermedad renal crónica grados 3-5. No aconsejan restringir proteínas en niños ni en adultos frágiles. Se recomienda asimismo menos de 5 gramos de cloruro sódico al día, salvo en casos de nefropatía pierde-sal. El control de la glucemia, según las guías KDIGO, de la diabetes. El objetivo de la presión arterial sistólica es de inferior a 120 milímetros de mercurio cuando se tolere, pero no en todos, pues lógicamente se ha de individualizar dependiendo de la clínica, ¿no? Respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina, lo simplificaré en todos aquellos con diabetes o sin diabetes, con filtrado glomerular superior a 15 mililitros por minuto y con un ratio albúmina creatinina en orina mayor de 30 microgramos por gramo. El grado de evidencia es algo menor para los no diabéticos con proteinuria moderada. Y con alto grado de evidencia, se recomienda evitar cualquier combinación de tratamiento con IECA, ARA2 e inhibidor directo de la renina en personas con enfermedad renal crónica con o sin diabetes. La guía incluye un algoritmo para la monitorización del potasio y la tasa de filtración glomerular estimada tras el inicio con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, utilizando la dosis máxima si no hay cambios
o buscando las causas de la hiperpotasemia o de la caída del filtrado glomerular más del 30%, instaurando recomendaciones y reducción o suspensión según la respuesta. Y hay también algunos puntos interesantes de práctica clínica como la interrupción por hipotensión o filtrado glomerular inferior a 15 con síntomas urémicos, o su inicio con albuminuria A1 en casos de hipertensión o insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Respecto a la prescripción de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 en pacientes con enfermedad renal crónica, la guía presenta recomendaciones para pacientes con filtrado glomerular mayor de 20 que pueden resumirse así. En pacientes diabéticos con filtrado glomerular mayor de 20 y con alto grado de evidencia, continuando aunque el filtrado glomerular descienda por debajo de 20. En no diabéticos, con alto grado de evidencia, con filtrado glomerular mayor de 20 y con insuficiencia cardíaca o con ACR mayor de 200. No hay evidencia en aquellos con ACR menor de 200 si el filtrado glomerular está entre 20 y 45. Estas recomendaciones y sus grados de evidencia están basadas en multitud de estudios como el EMPA o DAPA Kidney y otros en diabéticos y no diabéticos que incorporan estas guías incorporan con unas tablas específicas como la progresión de la enfermedad renal según el estado de diabetes o no, o la enfermedad cardiovascular y la mortalidad, o los estudios de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 frente a placebo sobre el fallo renal, los beneficios de este tratamiento. Respecto a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides ARM, se aconsejan con baja evidencia en pacientes diabéticos con filtrado glomerular mayor de 25 y A2-3, o sea, ACR mayor de 30 y potasio normal, a pesar de la dosis máxima tolerada de inhibidor de ECAS o ARA2. Se debe de tener cuidado con el potasio. Y de hecho, las guías indican una tabla para el control del potasio en pacientes tratados con finerenona con intervalos de potasio menos de 4,8, entre 4,9 y 5,5 y más de 5,5, caso en el que se aconseja interrumpir la finerenona. En adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que no hayan alcanzado objetivos glucémicos individualizados a pesar de utilizar metformina e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, o que no pueden utilizar estos medicamentos, se recomienda el tratamiento con agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón de acción prolongada. Las guías establecen un umbral muy específico para cambios agudos en el filtrado glomerular después de iniciar tratamiento con estos fármacos que tienen efectos hemodinámicos. Una reducción de más del 30% después del inicio de estos fármacos excede la variabilidad esperada y, por tanto, cualquier cambio por encima de esta cifra debe ser vigilado y se deben de buscar otras causas. Respecto a la acidosis metabólica, es más prevalente según aumenta la ARC, como vemos en estadio G3 a G5. La guía sugiere no descender de 18 miliequivalentes por litro en adultos y considerar el tratamiento dietético y o farmacológico sin pasar el valor normal. Es importante que no afecte, por supuesto, a la sobrecarga de volumen, a la tensión arterial elevada o a las cifras de potasio sérico. No hay clara evidencia del beneficio en su uso y es dudoso un posible beneficio en la progresión de la enfermedad renal crónica.
La hiperpotasemia también va a aumentar su prevalencia a medida que se deteriora la función renal. Como sabemos, los niveles séricos de potasio se relacionan con la mortalidad en una curva en U, de manera que niveles muy descendidos o elevados se asocian a mortalidad, aunque los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada presentan una mayor tolerancia al potasio elevado. La guía aconseja conocer la variabilidad de las mediciones del potasio en el laboratorio y los tratamientos no urgentes para la hiperpotasemia. Así que la guía incorpora importantes tablas como factores y mecanismos que afectan a las medidas de potasio y medicaciones que se asocian con riesgo de hiperpotasemia, y comparación de los intercambiadores de potasio como patiromer y circonio, y acciones a considerar ante una hiperpotasemia superior a 5.5 miliequivalentes por litro. Al mismo tiempo que la guía presenta consejos dietéticos como la absorción de potasio según es la alimentación de forma progresiva, vegetal, animal o comidas procesadas. Respecto a la hiperuricemia, la guía recomienda que a las personas con enfermedad renal crónica e hiperuricemia sintomática se les prescriba una intervención para reducir el ácido úrico con alto grado de evidencia, con preferencia a inhibidores de la xantinooxidasa como el allopurinol, junto a consejos dietéticos como limitar la ingesta de alcohol, carnes, etc., con alto contenido en fructosa. Es decir, que el tratamiento se basa en que haya gota y no por el nivel de ácido úrico, a no ser que sea superior a 9 miligramos por 100. No hay evidencia clara de reducción del deterioro renal. Respecto a la anemia y los trastornos óseos minerales, se recomiendan las guías respectivas. Las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular evidente, cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca, muerte súbita y también de enfermedad arteriosclerótica. Como vemos en este mapa de calor, la mortalidad por cualquier causa o por causa cardiovascular aumenta progresivamente a medida que disminuye el filtrado glomerular estimado y aumenta el grado de albuminuria. Es importante recordar que el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular supera el riesgo de progresión a insuficiencia renal en la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica, o sea que la mayoría fallecerá antes de precisar diálisis. Respecto a la enfermedad cardiovascular e intervenciones específicas adicionales para modificar el riesgo, es importante considerar que la enfermedad renal crónica no contradice una estrategia invasiva de enfermedad cardiovascular. Recuerdo que fuimos muy estrictos en las guías de 2013 para conseguir que los pacientes con enfermedad renal crónica no fueran excluidos de las decisiones como angiografía coronaria u otros procesos invasivos. Las guías 2024 contienen las recomendaciones sobre manejo de lípidos, uso de tratamiento antiplaquetario, tratamiento médico invasivo frente a intensivo, para la enfermedad arterial coronaria, fibrilación auricular y contrastes. En el manejo de los lípidos la evidencia es alta. En pacientes mayores de 50 años con filtrado glomerular igual o inferior a 60 que no estén en tratamiento sustitutivo, se recomienda estatina o una combinación de estatina-ezetimiba con una evidencia 1A, basados especialmente en el estudio SHARP. En aquellos con un filtrado glomerular mayor a 60 se recomiendan estatinas. En pacientes con edades
entre 18 y 49 años que no estén en diálisis ni trasplantados, se recomienda estatina en casos de enfermedad vascular o riesgo coronario. Los IPCC-9, cuando estén indicados y con un filtrado glomerular mayor de 20. En diálisis se recomiendan estatinas a dosis bajas sin clara evidencia. Estas recomendaciones están basadas en 28 grandes ensayos en los que, como podemos ver, la reducción de los valores de LDL no benefician a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis. Respecto al paciente con trasplante renal, las recomendaciones se siguen por las guías de trasplante y las guías de dislipemia de KDIGO, en las que se apoya el control con estatinas y la reducción de triglicéridos por debajo de 500 con objetivos LDL inferior a 100 miligramos decilitro y colesterol no HDL inferior a 130 miligramos por decilitro. Se recomienda aspirina a dosis bajas en personas con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular isquémica establecida, es decir, prevención secundaria. Respecto a la enfermedad arterial coronaria, se recomienda en pacientes con enfermedad renal crónica un tratamiento conservador médico intensivos. Hay excepciones en las que es más recomendable un tratamiento invasivo, como por ejemplo, intolerancia a la algina, con un malestar y un dolor permanente, disfunción sistólica ventricular izquierda por isquemia o enfermedad del tronco común izquierdo. Para la tromboprofilaxis en la fibrilación auricular en personas con ERC, grado 1-4, y con evidencia 1C, y no en pacientes en diálisis en los que no se ha encontrado beneficio, se recomienda el uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, o sea, los NACOS. Las guías incorporan tablas sobre las dosis recomendadas de anticoagulación, algunas con evidencia en estudios randomizados y otras en estudios no aleatorizados. El cuarto apartado que pasaremos rápidamente se ocupa de medicación y fármacos en la enfermedad renal crónica. Hasta en un 43% de los pacientes renales se les prescriben medicaciones nefrotóxicas o a dosis inapropiadas. Se aconsejan mejorar las prácticas para la revisión y la conciliación de los medicamentos. Los pacientes con ERC tienen medicaciones muy complejas y son vistos por múltiples especialistas. Y por tanto es importante tomar en serio la necesidad de una revisión completa de la medicación de forma periódica y en cada transición para evaluar la adherencia, la interacción intermedicamentosa y la continuación del tratamiento. También aconsejan que es importante revisar el uso de medicamentos de venta libre, hierbas u otros que puedan ser perjudiciales para las personas con enfermedad renal crónica. Y en este sentido, las guías incluyen una tabla de alternativas a medicación nefrotóxica que pueden ayudar al clínico en la toma de decisiones cuando se ha de prescribir un analgésico, un antibiótico, etc., ¿no? También es interesante la relación de medicamentos de venta libre, hierbas y otros que pueden ser perjudiciales para personas con enfermedad renal crónica en los diferentes países o continentes donde fueron detectados. Respecto a los estudios de imagen, es importante considerar que el paciente con enfermedad renal crónica no debe ser excluido de estudios que resulten de ayuda para su mejoría
evaluando, eso sí, los riesgos y beneficios de una forma individualizada. O sea que se debe considerar la indicación de los estudios de imagen de acuerdo con las indicaciones generales para la población. Se recomienda evaluar el riesgo de lesión renal aguda en personas con enfermedad renal crónica que reciben contraste intraarterial para procedimiento cardíaco utilizando herramientas validadas para evaluar este riesgo. En la administración intravenosa de medios de contraste iodado se recomienda seguir las guías de las sociedades nefrológicas. Este solo es un ejemplo local muy simplificado de nuestro grupo con la Sociedad Española de Radiología, que reúne la mayoría de las recomendaciones. Y para las personas con filtrado glomerular inferior a 30 mililitros por minuto, es decir, grados 4 o 5, que requieren medios de contraste que contienen gadolinio, la guía KDIGO 2024 sugiere ofrecerles preferentemente medios de contraste con gadolinio de los grupos 2 y 3 del American College of Radiology. Finalmente, el quinto apartado se ocupa de los modelos óptimos de atención. La guía aconseja derivar a los adultos con enfermedad renal crónica a los servicios especializados de atención renal en las circunstancias enumeradas en esta diapositiva, que comprende derivación a especialistas en función de las causas, filtrado glomerular y riesgos, albuminuria y otros con especiales indicaciones a la derivación en niños. Las guías también ofrecen tablas de seguimiento y control en consulta en función de los grados de gravedad en relación a la causa, el filtrado glomerular y la albuminuria, recomendando por revisiones cada 2 o 3 meses o cada 6, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y también desarrolla la prevalencia y gravedad de los síntomas, la identificación y evaluación de los síntomas y los consejos sobre el manejo de los síntomas comunes en personas con enfermedad renal crónica. Finalmente, la guía cubre los ítems de atención integrada en equipo, transición de la atención pediátrica a la atención en adultos, la atención a jóvenes adultos, la estructura y proceso de los cuidados de apoyo y del tratamiento conservador integral, y de los momentos oportunos para iniciar la diálisis. En relación a este último tema, recomienda iniciar la diálisis basándose en una evaluación compuesta de los síntomas, signos, calidad de vida, preferencia, nivel de filtrado glomerular y anomalías de laboratorio de la persona. En relación a los síntomas, pues son los síntomas y signos neurológicos, la pericarditis, la anorexia, las anomalías de ácido base o electrolíticas, el prurito intratable, la incapacidad para controlar el estado de volumen o la presión arterial o deterioro del estado nutricional o cognitivo. Considerar la planificación de un trasplante renal preventivo o acceso a la diálisis en adultos cuando el filtrado glomerular es inferior a 15 o 20 mililitros por minuto o el riesgo de reemplazamiento de la función renal el mayor de 40% a los 2 años. La enfermedad renal crónica es una condición de por vida que exige a todos la atención hacia el futuro, y las decisiones sobre el tratamiento pueden necesitar una consideración muy profunda. Estas guías KDIGO 2024 de enfermedad renal crónica, pues es evidente que pueden o van a ayudar a este tipo de necesidades. Quiero terminar agradeciendo a nuestros compañeros, a Dira Levin y Paul Stevens y todo el grupo de trabajo que han redactado las guías de la enfermedad renal crónica 2024, a Daniel Grimm, que es el Chief Executive Office de KDIGO, y todo su equipo,
que tanto trabajan en toda confección de las actividades CADIGO, a la Junta Directiva de la SEN, que siempre está de forma permanente apoyando y facilitando el trabajo de Nefrología al Día y en general de todos los proyectos de la sociedad, y a Víctor Lorenzo y Juan Manuel López, editores de Nefrología al Día, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.